Bienvenidos sean todos ustedes, porque nosotros aquí en la 8 Ávila estamos de enhorabuena porque arrancamos nueva temporada de Ávila es así de natural. Venimos con muchas ganas y siempre muy bien acompañados aquí en este plató. A mi derecha, como siempre, Vicente García. Bienvenido de nuevo. Gracias, igualmente. Nos ha costado arrancar este año. Sí, la verdad es que nos ha costado, pero bueno, venimos con ganas y prometemos cosas muy interesantes. Traemos, para empezar además, hoy tenemos el sillón grande, hemos puesto el sillón grande. Vicente, ¿por qué? Pues nada, es que hoy tenemos como invitado especial a mi compañero José Luis Díaz, que me acompaña en todas las rutas prácticamente. Muchas veces tira de mí para hacer todas las rutas, si no fuera por él muchas no las haría, y entonces, bueno, merece estar aquí y de vez en cuando vamos a intentar traerle. Bueno, un invitado muy especial que no va a ser en esta temporada la única vez que pise estos estudios de la 8 Ávila, y además hoy traemos un tema del que sois bien conocedores, de nuestros ríos, de los ríos de la provincia de Ávila, y hoy nos vamos a centrar en el río Corneja, ¿no es así, Vicente? Sí, eso es. Hemos querido traerlo porque muy pronto creo que presentará a la Diputación el último libro de la serie, que es el Tietar. Entonces, bueno, vamos a... También la temporada anterior nos despedimos con el río Tormes, que es el último que hemos hecho nosotros, y hemos querido pues empezar o recordar un poco el primer río de la serie que hicimos, que es el río Corneja. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de él y ver también un documental. Traemos también novedades y en esta temporada, ya lo veníamos haciendo de manera, no siempre, pero de vez en cuando, tenemos aquí a otro protagonista. Vicente, esta temporada va a estar lleno de protagonistas. Al menos vamos a intentarlo. Vamos a intentar traer un protagonista, normalmente va a ser animal, pero bueno, también podemos traer algún vegetal a lo mejor. Entonces queremos hablar un poquito de él, animar también a la gente a que dibuje, a que pinte, que hoy vamos a hablar también mucho del tema de dibujo y pintura. Y tenemos un protagonista especial, que luego hablaremos de él también, y muy curioso y que podemos ver en la provincia de Ávila. Vicente, pues si te parece vamos a hacer un pequeño parón y a la vuelta estamos con Vicente y también con José Luis Díaz, pero después de la publicidad. De la forma más natural estamos aquí en la 8 Ávila, en este plató que hemos convertido, por así decirlo, en un pequeño salón. A mi derecha, José Luis Díaz Segovia, Vicente García, bienvenidos. Bien hallada. José Luis, Vicente ya es de la familia, Sí. Y esta temporada te acogemos también como si fueras de esta familia de la 8 Ávila, así que bienvenido. Muchas gracias. Porque aquí lo que queremos es que todo el mundo aporte, y me decía Vicente, ¿por qué no traemos a José Luis de vez en cuando? Y yo digo, pues claro que sí, ¿cómo no vamos a traer a José Luis? Hoy, José Luis, vamos a hablar de ese libro, ¿no?, que tiene Vicente en la mano, El Corneja. Creo recordar que fue el primero de los volúmenes dentro de los ríos de la provincia que habéis hecho. Sí, fue el primero que hicimos. Surgió la idea de hacer una colección de libros sobre los ríos abulenses, se lo planteamos a la Diputación de Ávila y les gustó, y el primer río que hicimos fue el Corneja, pero en el 2009 ya, ha pasado 17 años. 17 años que dan para mucho, luego lo veremos, porque aparte de este libro también habéis elaborado con cada uno de los libros de los ríos de los que ya hemos venido hablando y de los que hablaremos. Habéis hecho también un vídeo, en este caso sobre el río Corneja. ¿Qué tiene, José Luis, este líquido elemento, el agua? ¿Qué importancia tiene para nuestra provincia? Pues el agua es la vida, y Ávila precisamente es una provincia que tiene unos ríos muy importantes que desembocan en el Tajo y en el Duero, y aportan un gran caudal de agua a los ríos principales. Tenemos el Corneja, tenemos el Tormes, el Adaja, el Alberche y el Tietar.
Bueno, todos ellos dan riqueza, ¿no?, a nuestra provincia, Vicente. Y el libro que tienes en las manos, Vicente, ¿cómo lo habéis elaborado? Porque hemos visto que tenéis ya el Adaja, el Alberche, el Tormes, ya hechos esos libros, pero este fue el primero. ¿Con qué ímpetu, cómo lo hicisteis? El primero siempre da un poco más de trabajo en el sentido de elaboración. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es el primer libro que hicimos de la serie de los ríos, pero ya anteriormente tenemos otros cuantos más publicados. De los que hablaremos en algún otro momento. Entonces, bueno, sí, pero bueno, fue un trabajo realmente casi de investigación, porque al ser el primero de la serie también queríamos darle un carácter muy divulgativo, como todos los libros que hacemos, pero también científico, porque hemos hecho incluso investigaciones sobre fuentes termales que había en el Corneja, sobre la fauna, la flora. Y por supuesto hemos hablado también de los pueblos que recorre el río Corneja, que a pesar de que es un río muy corto en longitud, pero es muy dinámico y muy variable en cuanto a fauna, flora y paisajes. ¿Cómo es el libro? ¿Lo tienes en las manos? Explícanos un poco, Vicente. Sí, bueno, pues hacemos un recorrido desde su nacimiento, que el nacimiento es espectacular y bueno, como todos los libros que hacemos de este tipo, no los hacemos, como os he comentado otras veces, desde un despacho o desde el salón. Hay que pisar el terreno, ¿no? Nos los pateamos en verano, en invierno, en primavera. Para hacer un libro de estas características, pues hay que hacer fotografías e investigar el paisaje en todas las estaciones. Entonces aquí vemos una foto del nacimiento del río, que como veis es espectacular la fotografía, y nos costó bastante subir hasta su nacimiento. ¿Dónde nace, Vicente? ¿O dónde nace José Luis? ¿Dónde nace el río Corneja? Pues el río Corneja tiene una peculiaridad, y es que es el río que nace a mayor altura con relación al resto de las arterias fluviales de la provincia. Nace a 2000 metros de altura, en la parte oeste de la Serrota, y es además un río que tiene, bueno, no suele tener mucho caudal en la mayor parte del año, pero cuando llueve lleva mucho caudal, que vierte al Tormes, porque el Corneja desemboca en el Tormes por la zona de la Horcajada. Decía Vicente, José Luis, que habéis pateado mucho terreno, ¿no?, en las diferentes estaciones. ¿Cuándo es más bonito el Corneja? ¿O cada estación tiene su encanto? Pues hay dos épocas muy recomendables para ver el río, que es primavera y el otoño. En primavera es muy bonito bajar el río, como hicimos nosotros andando desde el nacimiento. Bajamos todo el curso del río hasta Navacepedilla de Corneja, y es una ruta muy bonita, porque está toda la sierra con piornos, y hay mucho agua, hay abundancia de agua, y luego en otoño pues también es muy bonito el colorido que hay en la zona baja de Villafranca de la Sierra, donde el pintor Benjamín Palencia se inspiraba para muchos de sus cuadros, porque tiene un colorido espectacular. Me imagino, Vicente, que la fauna, la flora también aparece, ¿no?, en el libro. Todo lo que decís, ¿no?, que recorréis pues en las diferentes estaciones del año. ¿Qué podemos encontrar a lo largo del Corneja? Pues fíjate, el Corneja tiene unas características muy especiales. Aparte de lo que ha dicho José Luis, es un río que tiene meandros en su nacimiento casi, es decir, en una zona de alta montaña los meandros, como sabéis, suelen estar en las zonas de las desembocaduras de los ríos, pero el Corneja, al igual que el Alberche, en la zona alta tiene una especie de meandros que probablemente fuera un glaciar en sus orígenes, que se rellenó con sedimentos, entonces hace que en la zona alta discurra muy lentamente el río y produzca meandros, pero al poco tiempo se desploma entre cascadas espectaculares. Entonces eso hace que tenga una fauna y una flora muy características. Y podemos destacar muchas cosas, pero especialmente entre los peces podemos destacar la trucha del Corneja. Vamos a ver si encontramos algo de lo que nos dices, Vicente. Lo que decías, la trucha, ¿no? Podemos destacar la trucha del Corneja. Bueno, vamos a ver otros animales. Animales. Pero la trucha de Corneja es genéticamente muy pura, porque precisamente las características del río hace que no se mezclen con otras especies. Y luego en la zona cercana a su desembocadura, en el estudio que hicimos del río, descubrimos una colonia de mejillón de río, que son estos que vemos aquí, que el nombre científico es Unio pictorum o Unio delphinus, que son, bueno,
ya sabes que los nombres científicos son latinajos que ponen los que los descubren. Entonces, bueno, es muy importante estos mejillones porque filtran el agua, es decir, tienen una capacidad de filtración impresionante y luego contribuyen a distribuir los peces, a distribuir estos mejillones. Lanzan una especie de huevos que se llaman gloquidios, que los lanzan al agua, entonces se meten en las branquias de los peces y los peces los distribuyen en el río. Es un indicador biológico de que el río está sano, de que el río es potente. Entonces, bueno, vimos estos mejillones de río en la desembocadura, que es un dato muy interesante también. Como dice Vicente, José Luis, habéis pateado en las diferentes estaciones del año y habla de lo de los mejillones, ¿no? Que es un importante elemento porque dice que el agua está sano, ¿no? Es un bioindicador de la calidad del agua. Pero tenemos también nosotros, ¿no?, que tener mucho cuidado para que los ríos sigan siendo lo que tienen que ser, el no destrozar la naturaleza. ¿Cómo tenemos que hacerlo, José Luis? Pues desgraciadamente los ríos durante mucho tiempo, y lo seguimos haciendo, los estamos utilizando como vertederos y como sumideros, a los cuales arrojamos todo tipo de desechos y de basuras. Y luego hay otro problema, que muchas localidades pues no tienen todavía a lo mejor depuración de aguas, y entonces se está arrojando las aguas residuales directamente al cauce de los ríos, y creemos que esto había que solucionarlo. Indicadores biológicos como el que hemos visto en los mejillones, Vicente, a la hora de hacer este estudio que hacéis para hacer los diferentes libros, ¿quién se encarga de qué? José Luis, ¿de qué te encargas? Vicente, ¿de qué te encargas? Las fotografías, lo que es el guión, ¿cómo os dividís el trabajo? Bueno, lo hacemos un poquito a medias, salimos al campo juntos y recorremos los ríos juntos. Luego el tema de las fotografías, pues me encargo a lo mejor un poquito más del tema de las fotografías, también de los guiones, en los que colabora también Vicente, y luego él se encarga del tema de la maquetación, que es muy importante. La fotografía es difícil, José Luis, ¿no? Bueno, captar, por ejemplo, lo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? Para captar esa fotografía, pues hay que estar ahí en ese momento, ¿no? No es fácil. Bueno, los animales, la fotografía de animales son más de Vicente, porque yo no me dedico al... Entonces hay que tener mucha vocación, mucha paciencia, y es muy difícil hacer fotos de... ¿Te gusta más paisaje o qué es lo que más sí, te gusta fotografiar? yo más que nada hago el tema de fotos de paisaje o de vegetación, pero de fotografía de fauna Vicente es el experto. Vicente, y luego a la hora de hacer el guión, que lo hacéis, ¿no? Os dividís el trabajo, hasta que todo queda maquetado, me imagino, ¿cuánto tiempo puede pasar en elaborar un libro como este? Bueno, si queremos que quede medianamente bien, nos puede llevar cerca de un año, porque hay que tener en cuenta que queremos recorrer todas las estaciones, con lo cual ya eso te implica que tienes que tener un año casi de antelación. Y luego el tema de maquetación, pues nos juntamos de vez en cuando, vemos cómo quedaría mejor en la estructura del libro y qué fotografías, porque de todas las fotografías que se hacen luego se meten unas poquitas nada más. Claro. Y luego José Luis tiene pues una visión especial para paisajes, para plantas, para detalles que... Cada uno aporta lo mejor de lo suyo, ¿no? Es que hay veces que vamos por un sitio y me enseñan la foto y digo, ¿pero dónde has visto tú esto? Yo no lo he visto, ¿no? No lo he visto yo. Entonces, bueno, y nos ha llevado mucho esfuerzo, sobre todo recuerdo cuando subimos al Nacimiento, que subimos a la serrota con la nieve que nos cubría por la rodilla, que nos metimos un palizón, pero tremendo, espectacular. Bueno, chicos, pues vamos a ver también ahora un documental, porque no solamente hacéis el libro, sino que también lo acompañáis de un pequeño vídeo en el que las imágenes, como en los libros no pueden estar todas las imágenes, como nos decía Vicente, sí que es verdad que un documental da mayor amplitud en ese aspecto, ¿no, José Luis? Pues sí, grabamos, aprovechamos la ocasión cuando vamos por ahí para hacer también tomas de vídeo, con vistas a hacer luego pues un documental. Y lo vamos a ver, ¿no, Vicente? ¿Nos vas a dar paso a ello? Pues sí, voy a dar paso. Pues es un documental, ya tiene su antigüedad, porque el libro es de 2009 y el documental es más o menos de esa época, pero bueno, le hemos renderizado nuevamente, añadiendo algún dato nuevo y poniéndolo en el formato de los que sacamos actualmente. Entonces vamos a ver un poco las características del Corneja en este documental.
El río Corneja nace en la Fuente del Peregrino, en la vertiente occidental de la Serrota, a unos 2000 metros de altitud. Es un paisaje de alta montaña, con praderas alpinas, piornales y cambronales, donde todavía puede verse durante gran parte del año al ganado aprovechando los verdes pastos y los compactos cerbunales. Las nieves del invierno surten los manantiales de la Serrota, una cumbre inmensa que en tiempos remotos tuvo 4 glaciares y en las que nacen 3 ríos abulenses, el Alberche, el Adaja y el Corneja. El río Corneja discurre tranquilo en su primer tramo, entre pastizales de altura y meandros. Hay aquí numerosas charcas y remansos, donde proliferan los insectos y algunos anfibios. Un paisaje casi inédito para la cabecera de un río de montaña. En el curso alto, los meandros se ralentizan y serpentean entre la meseta, ofreciéndonos una visión tranquila y relajada, muy diferente de lo que imaginaríamos en un tramo de alta montaña. Poco después, y rodeado de piornales que en primavera le visten de amarillo, el río aumenta de velocidad y se precipita por espectaculares lanchares y torrenteras, salvando un enorme desnivel en pocos kilómetros, mientras recibe el caudal de otros arroyos y gargantas. Su fuerza va puliendo el granito
en un trabajo constante a través de los siglos. Una característica del Corneja es su enorme pendiente, que ha conseguido que sus truchas tengan una calidad genética única, al no ser contaminadas por especies ajenas que puedan acceder a ellas aguas arriba. Algo similar ocurre con la bermejuela recientemente descrita, Achondostroma garzonorum, que solo aparece en la cabecera del río Lagón, el Cuerpo de Hombre y el Corneja. Durante siglos, el río fue la arteria principal de la vida en esta tierra. En torno a él se desarrolló una febril actividad económica, textil, ganadera y agrícola. Varios molinos, batanes y lavaderos de lana atestiguan la enorme importancia que ha tenido el agua en la comarca del Corneja. Este líquido vital sigue siendo la principal riqueza de la comarca. Riega prados y pastos, huertas y frutales, colma la sed de personas y de animales, surte los manantiales, pozos, fuentes. Gracias al agua prosperan las especies, brotan las flores, las hojas de los árboles y se recargan los acuíferos indispensables para la vida. El agua es un elemento imprescindible e insustituible, un bien común que no hay que dejarse arrebatar. Los restos hallados en la zona de Bonilla de la Sierra demostrarían que hacia el año 2000 a.C. ya había pobladores en la zona del Corneja que vivían de la agricultura y la ganadería.
En el siglo XV se elaboran las ordenanzas de la villa y tierra, que prestan especial atención a la protección y conservación de los bosques. En el XVII, el sector textil cuenta con uno de los lavaderos más importantes de Castilla, donde se aclaraban miles de arrobas de lana. El río Corneja era la principal arteria de vida de la comarca y en sus orillas se establecieron numerosos núcleos urbanos, integrados de forma sutil y respetuosa con el entorno. La arquitectura original de los pueblos ribereños se caracterizaba por gruesos muros de mampostería y pequeños ventanales para contrarrestar las adversidades del clima. Hoy día, los buenos aislamientos térmicos permiten aumentar los huecos y a la vez dan una mayor entrada a la luz solar, pero sobre todo facilitan la mejor observación de un paisaje sugestivo y apasionante. El Valle del Corneja alberga una comunidad botánica de enorme interés. Podemos encontrar interesantes robledales, pinares, servales, arraclanes, avellanos, abedules, castaños, acebos e incluso tejos de notables dimensiones. Y por supuesto, un amplio elenco de especies de flora y varias especies endémicas de una enorme importancia científica y cultural. Gran parte de la fauna ibérica, insectos, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, se dan cita también en este valioso ecosistema. La belleza y los colores de este lugar han sido plasmados en sus pinturas por Benjamín Palencia,
destacado pintor español del siglo XX, considerado figura clave del vanguardismo y paisajismo castellano, que vivió en Villafranca de la Sierra. Un río y unos paisajes que entre todos debemos cuidar. Y visionando como todos ustedes este vídeo que hemos visto del Corneja, hablábamos en este pequeño salón de la 8 Ávila, aquí en Ávila es así de natural. José Luis, hablábamos de esas fuentes, ¿no? El nacimiento del Corneja tiene lugar en la fuente del Peregrino, pero luego a lo largo de lo que es el río, de toda la zona, hay fuentes termales, cuéntanos. Pues sí, nos enteramos de que había fuentes termales en el Corneja e investigamos. Y luego nos enteramos que pues, hace 100 años hubo un balneario en Piedrahita y en San Miguel de Serrezuela, que todavía queda parte del edificio, y resulta que hay unas urgencias termales, aguas profundas que vienen del subsuelo, y estuvimos haciendo mediciones de temperatura y el agua vimos que en invierno no se congelaba, siempre estaba más o menos a la misma temperatura. Y fue un hallazgo muy interesante. Unas aguas termales que ojalá, ¿no?, a día de hoy, Vicente, estuvieran para poder disfrutar de ellas, ¿no? Sí, bueno, en su época hubo un balneario allí antiguamente, pero bueno, como os he dicho antes, mira, aquí estamos viendo a la trucha del Corneja, que hemos hablado antes, de ella, que es una especie genéticamente pura, y luego aquí vemos lo que hemos dicho de las fuentes termales, es decir, no lo decimos porque lo hayamos oído, sino que durante la elaboración de este libro y de todos los que hacemos, también contamos con colaboradores externos de la zona, y tuvimos ahí a un colaborador durante todo el año tomando medidas en una de las fuentes termales. Entonces aquí podemos ver, fíjate, la línea roja esta es la temperatura de la fuente termal durante todo el año, que como vemos se mantiene bastante estable, unos 10 grados, y la curva esta que baja hacia abajo es la temperatura ambiente, que en invierno llega a 8 bajo cero, mientras que la fuente termal, como vemos aquí arriba, se mantiene a 10 grados. Entonces, lo demostramos científicamente, es decir, no de palabra, sino que hemos hecho mediciones durante todo el año. Así hacemos también normalmente pues, en otros libros de la zona que hemos hecho. Por ejemplo, hicimos uno en la guía de recursos de la Sierra de Ávila Este, que también había una fuente sulfurosa en la zona de Cillán, que también tuvimos un colaborador en Cillán tomando temperaturas durante todo el año. Es decir, que gracias muchas veces a los colaboradores, que los mencionamos por supuesto en cada todos libro, los libros, cada una de las cosas pues que podemos hacerlos un poquito más científicos y más reales con la gente de la zona. Para cerrar el círculo de estos volúmenes, ¿no?, de los ríos de la provincia tan importantes y a través, ¿no?, de entidades que también hay que impulsar, ¿no?, tienen que impulsar, uno solo muchas veces no puede, o dos personas solas es difícil editar un libro, ¿no? En este caso contáis también con el apoyo de la Diputación de Ávila y lo que decíamos, para cerrar el círculo de estos volúmenes queda uno, el del Tietar, ¿no? Pero el del Tietar no lo habéis hecho vosotros, ¿no? O sea que hablamos de colaboradores, pero también de otras personas que también les gusta la naturaleza, ¿no?, en este caso. Sí, bueno, por supuesto, editar un libro de estas características, pues a nivel particular sería imposible, impensable, porque el tema de impresión cuesta muchísimo y el tema de los desplazamientos, las fotografías, el trabajo sería imposible. Entonces, pues gracias a apoyo en este caso de la Diputación, se pueden hacer estos volúmenes, estas tiradas. Y efectivamente, el último libro que cierra la serie de los ríos es el Tietar,
que creo que en unos días lo presentará la Diputación, que seguramente pues daremos la noticia aquí también en la 8, Pues seguro. y la gente podrá asistir y solicitar un libro, que probablemente estos libros también estén en la Diputación en depósito y la gente pueda solicitarlos de forma gratuita, pidiéndolos. Me imagino que se hace una serie de tiradas, ¿no? Y que luego se reeditan, José Luis, o cómo se suelen hacer este tipo cuando hay petición por parte de la ciudadanía. Sí, bueno, las primeras ediciones que se hicieron del libro de los ríos, de la Daja, del Alberche, del Tormes y el Corneja se agotaron, y entonces la Diputación creo que ha hecho una reedición de todos estos libros para que estén a disposición del público, de las personas que se hayan quedado sin poder adquirirlo. Bueno, José Luis, vamos a ir cerrando este bloque. Hablábamos al principio, empezábamos por lo que es el líquido elemento, ¿no? Tan importante para todos los ciudadanos, pero lo importante que es cuidarlo. Me imagino que a la hora de hacer rutas, ¿no? Mucha gente va buscando paisajes, como a ti te gustan, José Luis, de estos espectaculares, pero de nada sirve si no los cuidamos. Es que si no cuidamos el agua, no nos cuidamos a nosotros mismos. De hecho, nosotros es que somos agua, somos el 75% de nuestro organismo es agua, y nuestro cerebro incluso tiene el 80% de agua o más. O sea que somos agua que, como decía Joaquín Araujo, somos agua que piensa. Efectivamente. Y entonces tenemos que cuidar el líquido elemento, que es la base de la vida. Si no lo cuidamos, pues mal vamos. José Luis, pues espero que en otros programas también estés con nosotros, aquí en este pequeño salón que ya hemos inaugurado, ¿te parece? Sí, encantado. Y no sé si estáis haciendo alguna ruta, porque Vicente muchas veces no me dice nada. Digo, voy a ver si a José Luis le puedo yo sacar algo. Sí. ¿Hacéis alguna ruta últimamente? Bueno, José Luis, guardo el secreto de sumario, como Pero dice estáis en ello. Vicente. Sí, hemos hecho últimamente alguna ruta muy interesante, muy curiosa, y tenemos previsto hacer alguna más por sitios muy desconocidos de la provincia. Y bueno, pero no quiero avanzar No vamos más. a desvelar, no sueltan prenda. Bueno, José Luis, a ti te despido, pero a Vicente no, porque después de la publicidad volveremos con él, porque nos trae siempre muchos libros y muchos otros elementos naturales. Nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad, vamos a descansar y a la vuelta seguimos hablando aquí en Ávila es así de natural. Ya estamos aquí de vuelta, en Ávila es así de natural, y el salón se nos ha quedado un poco más vacío, Vicente, ¿verdad? Porque José Luis ya se ha marchado. Sí. Pero ha sido muy grata, ¿no?, la visita, y espero que en otras ocasiones también esté aquí con nosotros. Sí, vamos a intentar que venga de vez en cuando, porque bueno, colabora, así se reparte, ¿no? Colabora además mucho en los documentales, y claro, es de justicia que esté aquí, aunque no le gusta mucho. Bueno, venir, pero todo es aportar. Todo es aportar, y sus conocimientos también aportan mucho al programa. Eso es, conocimientos que hoy también vamos a ampliar, Vicente, con los libros, ¿no? Ya tienes uno en las manos, Árboles Singulares. ¿De quién es este libro? ¿Hay protagonismo también de alguien abulense? Cuéntanos, Vicente. Bueno, pues fíjate, es un libro recién salido también, como procuramos traer siempre novedades, como sabes. Es de Anaya Turing, que es una especie de Anaya multimedia. Tiene una especie de libros dedicados pues a rutas, a cosas de naturaleza. En este caso pues es Árboles Singulares. ¿Y qué es lo que nos enseña? Pues árboles especiales que podemos encontrar en España, en nuestra península, bueno, y también en Canarias y en Baleares. Entonces es un libro que está escrito por dos autores. Uno es César Javier Palacios, que es un escritor, pues es geógrafo, está especializado en naturaleza, tiene muchísimos reportajes, muchísimos libros, muchísimos estudios documentales, y también los dibujos, porque es un libro con muchas ilustraciones. Con muchas ilustraciones de un conocido abulense, que es Nacho Sevilla. Que es un conocido. Mira, ahí lo tenemos. Porque ha participado exactamente, como veis en la portada. Entonces, bueno, Nacho Sevilla participa mucho en cosas abulenses. Ahí veis
el autor de los dibujos, Nacho Sevilla, que bueno, a mí me gustan mucho los dibujos, es un, un dibujante, como veis, excelente, y bueno, incluso nos explica aquí cómo podemos pintar un árbol. Para la gente que no entiende mucho, que no sabe mucho dibujar, nos dice paso a paso los pasos que debemos seguir para pintar un árbol en condiciones. Primero hacer el boceto, luego las manchas iniciales, ahí vemos dar diferentes tipos de verde, y en este caso vemos todo el proceso más o menos, desde el inicio, ir poco a poco dándole las sombras, hasta finalizar todo el proceso de dibujar el árbol. Bueno, Nacho Sevilla, sabéis que ha participado en Ávila pues, en numerosos carteles, e incluso en clases de dibujo en la zona de San Segundo también, en San Nicolás también en algunas veces, y luego es autor de muchos carteles y de muchos libros y láminas. Domina la acuarela a la perfección, la verdad, y conviene pues mencionarle porque es muy oído también en Ávila, e incluso participa en un proyecto que es el Proyecto Pío, que es un proyecto que es recuperar zonas especiales para aves, aquí en la provincia de Ávila, y también Nacho Sevilla colabora en él. Bueno, este libro, como veis, tiene bastantes protagonistas, sobre todo árboles singulares, especiales y de mucho tamaño y de edad. Y entonces, tanto el autor de los textos como Nacho Sevilla ilustran un poquito los animales y las plantas que podemos ver alrededor de los árboles singulares, como vemos en este caso, una ardilla roja y una manita muscaria. Pues también las zonas de las vacas pastando, en zonas de pasto, y como veis, pues los dibujos son espectaculares. Realmente sí, tiene una mano. También yo le sigo de vez en cuando en Facebook y bueno, está un trabajo incansable hace. Aquí vemos también una lechuza, un madroño arriba. Entonces nos va explicando, pues a la vez que vamos leyendo el texto en el libro, van describiendo, pues, entiendo, va describiendo tanto las características del árbol, por ejemplo, ahí vemos la ficha de la terrona, que es un árbol también espectacular, que está con muletas ya el pobre, sí, para que no se está aguantando parta, como puede. Sí, para que no se partan las ramas. Y a la izquierda vemos el árbol, y luego a la derecha pues nos describe un poquito las características del árbol, el lugar, la especie. Donde se encuentra también, ¿no? Sí, la especie con el nombre científico, la altura que tiene, el grosor, el lugar donde se encuentra. ¿Ves? Este es el pino de la Virgen, en La Palma, que es espectacular. Yo tuve la suerte de estar bajo él, sí, y la verdad es que, bueno, veis la ermita ahí, veis el pino, las características son vamos, espectaculares, la altura que tiene, y bueno, La Palma es un lugar muy especial porque es una de las islas Canarias que más vegetación tiene, por las características geográficas y los vientos, los alisos también, y los vientos dominantes que hacen que tengan muchísima humedad. Entonces podemos ver árboles espectaculares. También tiene unos códigos QR al final, con lo cual escaneándolos pues podemos ver más características más completas de todos los pinos, de todos los árboles. Es una especie de guía visual que a la vez, pues eso, con el móvil ya podemos escanear los códigos QR y tenerlo más a mano. Y tenerlo más a mano y ampliar un poquito más las características. Entonces, bueno, yo la aconsejo porque este tipo de árboles, de libros, se aprende mucho de ellos. En este caso no hemos visto ninguno de la provincia de Ávila, que también tenemos algunos espectaculares, pero bueno, en otros libros de Anaya de este tipo sí que he hablado de nuestra provincia. Pero no obstante, bueno, conviene conocer también otros lugares, ¿no? Otros lugares y otros árboles espectaculares como los que aparecen en esta obra. Hablamos en este programa del río Corneja, de toda la fauna, flora, ¿no?, que hay alrededor de ese río y de esa bonita comarca de nuestra provincia. Y como bien dices, hay naturaleza, hay árboles, hay de todo en nuestra provincia, pero no está de más, ¿no?, conocer otros lugares como La Palma, como decías, que tiene muchísima diversidad, porque muchas veces no solo hay que conocer lo propio, también hay que salir un poco al exterior, Vicente. Sí, es bonito, además es bonito conocer otros lugares, otros paisajes, otro tipo de vegetación, de fauna y flora, y también compararlo con lo nuestro. Yo estoy muy arraigado a la provincia, entonces bueno, no es que salga excesivamente mucho fuera, pero
Cuando lo hago, pues añoro muchas veces las encinas, los robledales, las sierras abunenses, pero sí que me gusta también, pues eso, aprender, ver las diferencias, ver también, las diferencias y aprender también otras costumbres, otros lugares y visitar otras faunas y otras floras. Hablamos de naturaleza y hoy nos traes también un libro enigmático que cuando lo he visto digo, esto es una maravilla. Los gatos, el significado, el más allá. Sí, ¿Qué nos sí, traes, sí. Vicente? Pues fíjate, es un libro que me ha llamado mucho la atención, también novedoso, ha salido hace, yo creo que menos de un mes, o más o menos un mes. Entonces, bueno, desde Editorial Planeta nos lo han enviado para sacarlo aquí. Y fíjate, habla de los gatos. Es decir, es curioso cómo un animal, digamos, tan común entre nosotros pueda tener tantos significados y se pueda hablar tanto de él. Es un libro que, bueno, habla un poco, digamos, no de esoterismo en sí mismo, sino que habla un poquito de la influencia de los gatos también en el más allá, cómo son compañeros mágicos de nosotros. Está escrito por Fabio Nocentini, que, bueno, es un profesional holístico, estudia el esoterismo también y, bueno, es escritor. Entonces nos habla un poco de cómo los gatos nos han ido acompañando desde el principio de los tiempos, casi, digamos. Ya se encuentran en tumbas egipcias, se encuentran gatos momificados, es decir, que como vemos ahí... de hecho, allí es un animal venerado, es un animal... Exactamente, entonces vemos que ya desde los egipcios ya les veneraban a los gatos, y incluso en las tumbas de los faraones vemos momias de gatos que les habían acompañado a ellos, sí. a ellos. Es decir, como vemos, esta momia está en París, en el Museo del Louvre, tan famoso por el robo que ha tenido últimamente. Entonces nos habla un poquito de toda la evolución a través de los gatos, que mira, aparecen también en escrituras jeroglíficas, e incluso dioses egipcios se los ponía con cara de gato y con cabeza de gato. Es otra momia, lo que nos da a entender la influencia que tenían los gatos en el ser humano. No solamente en el tiempos egipcios, sino que veis, también en las culturas romanas también aparecen en mosaicos, en Grecia también se inspiraban porque llevaban gatos cuando hacían viajes en embarcaciones a lo largo del tiempo, se llevaban a los gatos no solo como compañeros, sino también se comían a los ratones. Claro, así no había ninguno. A los ratones de los barcos y evitaban pues enfermedades, porque ya sabes que las ratas normalmente en los barcos pues eran peligrosas, sí, porque podían transmitir enfermedades. Y aquí vemos, ya te digo, un mosaico, probablemente romano, ¿ves? Y en el libro nos los va explicando, ¿no? Sí, sí, es como una especie de la historia mezclada con los significados que los gatos tienen en cada lugar. Sí, es un libro que, a pesar de que es de volumen de pequeño tamaño y pequeño formato, pero tiene, bueno, está muy condensada la información y muy completa. Muy completa. Mira, en Japón también. Sí, es que el libro se explica a través no solamente de las épocas, sino también de las culturas. Entonces en Japón también vemos que se adora a los gatos también, se les venera. Ahí, como vemos, una pintura también de la mujer con gato en brazos y vemos que es curiosísimo. Si todas las culturas tienen a los gatos como protagonistas. Y luego es que el gato, la verdad es que tiene algo especial. Es decir, también, fíjate, a los gatos se los relaciona. Es verdad que las brujas siempre han estado relacionadas con tener un gato negro encima. Sí, exactamente. Algunas culturas tienen como símbolo de mal agüero al gato negro, sí, pero otras no, otras no. Lo que pasa es que, bueno, fíjate, en época de la Inquisición sufrieron mucho los gatos, sí, es verdad, al igual que las brujas, es decir, que se quemaban muchas veces a los gatos con las brujas porque se los tenía como símbolos malignos, sí, pero es en el caso de los gatos negros. Luego también los gatos, según nos cuenta este libro, también Fabio Nocentini, según el color de pelaje, tienen unas características, es muy curioso, es decir, los gatos, por ejemplo, rojizos y atigrados, pues parece que son más inteligentes. ¿Ves? Aquí vemos viene la descripción de... El gato negro dice que representa la magia, las situaciones ocultas, que son desconfiados, es decir... Y el blanco la purificación, todo lo contrario. Sí.
Bueno, y luego nos habla también, que es un poco, digamos, el kit de este libro, el motivo un poco más... Lo paranormal. Más principal es el paranormal del gato. Es decir, los gatos describen sensaciones que nosotros no vemos. Es decir, muchas veces a lo mejor en cuestiones paranormales ves a un gato sentado mirando a una pared y no sé, casi no sabes qué pasa ahí, se te ponen los pelos de punta porque hay algo. Es decir, si le miras a los ojos a un gato, ves que tiene unos ojos profundos como si quisieran transmitirte algo más de la realidad. Y luego describe este libro también datos muy curiosos y de cosas que han pasado realmente. Es decir, que por ejemplo gatos que presentían la llegada de su dueño, a lo mejor 5 minutos antes de que llegara, pero no porque tuvieran un hábito de que llegara siempre a la misma hora, sino que a distintas horas del día hay experimentos de diferentes gatos que iban a la puerta y a los 5 minutos venía el dueño sin ninguna explicación. O gatos que presentían que iba a ocurrir algo y avisaban también al dueño, sí, a su dueño que algo iba a ocurrir. Y luego incluso hay experimentos de telepatía con gatos, es decir, que los gatos de una manera se comunican con nosotros y de personas que indicaban al gato mentalmente algo que tenía que hacer, y aunque los gatos hacen lo que les da la gana, pero muchas veces sí que intuían lo que quería su dueño, aunque lo del dueño no me gusta, pero bueno, su compañero humano, su compañero de vida, que le indicaba algo, o bájate de ahí, mentalmente, y el gato lo captaba y lo hacía. Entonces, bueno, la relación entre los gatos y digamos lo paranormal, lo esotérico, siempre ha estado muy unida, y este libro, la verdad es que es muy completo. Bueno, pues lo dejamos ahí, Vicente, para que la gente se interese por comprar el libro y que lo lea, porque es muy interesante. Y cuidar los gatos, porque yo animo también, bueno, el gato en estado salvaje, la verdad es que los gatos asilvestrados son depredadores que comen muchos pájaros y no conviene, por eso conviene, si tienes gato, lo primero castrarle, cuidarle. Y luego, bueno, se han dado casos, incluso aquí en la provincia de Ávila, por desgracia, en algunos pueblos, de gente que maltrata gatos, que se dedica a matarlos, y bueno, a advertir que el maltrato animal, las multas son bestiales, sí. Es decir, que a los gatos hay que tratarlos como a todos los animales, con cariño y con comprensión. Vicente, creo que nos vamos a ir a publicidad porque a la vuelta nos espera este protagonista. ¿Te parece que descansemos después de los gatos? Y a la vuelta nos centramos aquí? Quédense con este zorro porque luego vamos a hablar mucho de él. La actualidad también tiene cabida siempre aquí, en Ávila es así de natural, y como siempre tenemos también nuestra revista de cabecera, Quercus, que ya lo tenemos aquí, Vicente, y la más actualizada, la del mes de noviembre. La del mes de noviembre, exactamente. Tenemos la suerte de que nos siga llegando. Bueno, agradecer al director de Quercus que nos la envía, y desde hace muchos años pues tenemos una sinergia especial con la revista de Quercus. Yo la sigo prácticamente desde el inicio, y muy interesante la revista Quercus. Bueno, vemos en la portada un águila pescadora que vemos que ha ido evolucionando a través de los tiempos. Era un águila que normalmente pasaba en verano por aquí por Ávila, en invierno no se le conocía en España, pero cada vez se dan más datos de invernadas del águila pescadora en España. El cambio climático puede ser que tenga la culpa. En la provincia de Ávila también podemos verla, no en invierno, pero en verano sí que en grandes embalses, por ejemplo en la Laguna del Oso, en embalses grandes, pues el águila pescadora hace acto de presencia, y bueno, podemos tener la suerte de verla por aquí. Vamos a hacer una pincelada rápida porque andamos ya justos de muy tiempo, escasos de tiempo. Tiene muchas cosas interesantes Quercus en este mes. También habla de los cardos. En los sistemas agrarios. En los sistemas agrarios, fíjate, el cardo, que parece que es, pues eso, un vegetal, digamos, sin importancia, pero tiene gran importancia sobre todo
en zonas, digamos, entre plantaciones y plantaciones, conviene dejar una franja sin labrar para que aparezcan este tipo de plantas, porque el cardo no solamente, como vemos, alimenta a mariposas que liban en ellas, atrae a insectívoros que luego los cultivos no los polinizan, sino que también los cardos sirven de alimento a muchas aves, es decir, muchos pájaros se alimentan de cardos, es decir, muchísimos y así pájaros. evitamos que se coman pues lo que luego recogen los agricultores. Exactamente, entonces bueno, el cardo, hay muchas especies de cardos y son muy interesantes. Ahí nos dan algunos tipos, sí, ¿no? Sí, sobre todo, ya te digo, las aves, bueno, los jilgueros, podemos ver pardillos alimentándose de las semillas de cardos. Y bueno, no queremos extendernos mucho porque no tenemos tiempo, pero bueno, nos habla aquí también Quercus, en el apartado de actualidad, que hay ONGs que rechazan la tala de las zonas incendiadas, y algunos dirán, bueno, pero si se está quemada la madera, ¿por pues qué no talarlo? Conviene cortarlo quitarlo para que los insectos no se reproduzcan y tal. Pero es que hay una polémica bastante grande, porque es que incluso se sospecha que algunos incendios pueden estar relacionados también con la tala, para cortarlo luego a bajo precio. Entonces, bueno, muchas organizaciones ecologistas están diciendo que se prohíba talar zonas incendiadas para que no se especule con la madera. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Todo es discutible, es discutible. Pero también es interesante esa apreciación. Es decir, y también viene en Quercus, viene en Quercus, entre otras muchas cosas, pues podemos ver esto en Quercus, que también tiene su web, donde podemos echar un vistazo a lo que trae este mes. Vicente, pues ahora nos toca hablar de un protagonista. Hemos empezado diciendo que teníamos, en cada programa vamos a tener un protagonista o varios protagonistas. Hoy tenemos aquí este zorro. ¿Cómo lo has hecho, Vicente? Porque es que Vicente es todo un artista. Bueno, intento. Normalmente la gente que amamos la naturaleza tenemos cierta capacidad también de plasmar, como hemos visto Nacho Sevilla anteriormente, aunque bueno, yo no, ni mucho menos pretendo llegar a lo que él hace, pero bueno, hago mis pinitos con la naturaleza. Esto es, el original de este dibujo es un óleo sobre lienzo, de 30 por 20, me parece bastante pequeño, entonces bueno, le hemos ampliado un poquito aquí para traerle como protagonista a esta sección. Y como veis, bueno, es un zorro rojo, si lo retiráis un poquito más, es un zorro rojo que podemos ver en la provincia de Ávila, la verdad. Las características de este animal es que, bueno, de la serie, el nombre científico es Vulpes vulpes, entonces bueno, por ejemplo, en los lobos hay mucha diferencia entre el lobo español, por ejemplo, de los del norte de Europa. En el zorro es muy similar el zorro europeo al que vemos aquí. Entonces su característica... Ahí le vemos en todo su esplendor. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Bueno, está muy ampliado para que la gente pueda verlo mejor. Y como veis, el zorro tiene pelaje de invierno y de verano. En verano suele tener bastante menos pelo, en invierno le vemos siempre con más pelaje, los pelitos blancos esos también indican pelaje invernal, y las características del zorro es que es un raposo, solo le vemos por la noche al atardecer, al amanecer, al atardecer. Es uno de los pocos mamíferos que podemos ver que no en plena noche, sino a lo mejor en el crepúsculo. Y bueno, muchas veces el zorro es denostado porque dice que bueno, se come conejos, bueno, pocas veces sí que come algún conejo, pero normalmente suelen estar enfermos con misomatosis, porque bueno, el conejo corre bastante más que el zorro y no se deja cazar tan fácilmente, pero sí que consume mucha cantidad de roedores. Entonces bueno, el zorro para algunas cosas es perjudicial porque también come algún huevo, pero también come muchos ratones, muchos roedores. Entonces bueno, mantiene un poco el equilibrio en la naturaleza. Y hay que tener ese equilibrio. Y hay que tener ese equilibrio, y luego también expresa pues, de otros aves, el águila real, por ejemplo, de grandes depredadores, que por desgracia los grandes depredadores también están desapareciendo, entonces también rompen un poco el equilibrio biológico. ¿Cuándo hiciste este zorro, Vicente? ¿Ha sido hace poco? ¿Ya lo tenías? Sí, no, le he acabado este año. Es uno de los 2 cuadros al óleo. Normalmente lo hago más a plumilla y lo coloreo luego con Photoshop, que traeremos alguno
algún protagonista más en el futuro, pero esto es un óleo, la verdad es que me costó bastante trabajo, sobre todo el tema del pelaje. El pelo, ¿no? Te iba a preguntar, Sí. porque para hacer el pelo no es fácil. El tema del pelaje, lo que más difícil me ha resultado ha sido el encaje, porque la fotografía original es un zorro, porque los zorros normalmente no les vemos tan regordetes como está ¿no? está este aquí, porque por desgracia para ellos pasan bastante Claro. hambre y suelen estar bastante escuálidos. Los zorros yo que he visto, tanto que he fotografiado como he visto con vídeos, con cámaras de fototrampeo, que traeremos alguna aquí para que veáis un poquito cómo es, y veremos en estas cámaras que los zorros no son tan gorditos como este. Como el que ha pintado Vicente. Pero bueno, he querido también hacerlo un poco más estético, que la apariencia fuera más atractiva y sobre todo tienen una vista y un olfato bastante... Que nos gustaría seguramente, ¿no? A muchos de nosotros. Sí, la verdad Vicente, sí. pues lo que decíamos, cada programa traeremos uno o varios protagonistas, porque a lo largo de la temporada iremos desvelando, ¿no?, de qué podemos hacer con estos protagonistas a lo largo de todo, de entre el 2025 y 2026, ¿no es así, Vicente? Igual alguna novedad, alguna sorpresa también para los espectadores, ¿verdad? Sí, yo creo que este año vamos a traer bastantes sorpresas. Estamos esforzándonos un poquito también en hacer unas rutas un poco más intrigantes también, y bueno, yo animo a los espectadores a que nos sigan. De hecho, nos hemos llevado muchas sorpresas. En uno de los últimos reportajes, en plena montaña, hemos visto a un pastor que andaba con unas ovejas y nos ha sorprendido, que decía: anda, pero si os veo en algunos programas. Y le dijimos: bueno, pues en este vas a salir tú, ¿tienes algún problema? Dice: no me importa. O sea, que la gente luego colabora y no les importa, ¿verdad? Me ha sorprendido la cantidad de gente que ve el programa, y eso, bueno, nos anima a seguir una temporada más con mucho esfuerzo, pero vamos a intentar hacerlo. Con mucho esfuerzo de todo el equipo de la 8 Ávila, desde los técnicos, nosotros aquí en plató, pero sobre todo Vicente y José Luis Díaz Segovia, que antes nos acompañaba, porque es un fiel compañero de Vicente que va con él pues a casi todas las rutas, y mano a mano graban, también realizan estos libros, y Vicente aún le queda tiempo y nos dijo: ¿por qué no traemos a estos protagonistas? Pues todo ello va a estar en esta temporada de Ávila es así de natural, y a todos ustedes emplazarles a la próxima cita, más o menos un mes y medio estaremos aquí en la 8 Ávila, y decirle a Vicente que igual que a él le dicen que estaban esperando el programa, a mí en la calle también me lo dicen: ¿cuándo vais a empezar? ¿Dónde está Vicente? Digo: calma, calma, que todo llega. Vicente, nos vemos a la próxima. A la próxima intentaremos estar aquí, y bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen. Pues así es, muchas gracias a todos ustedes desde el otro lado del televisor. Nosotros seguiremos trabajando para que a ustedes pues les guste. Ávila es así de natural, aquí en la 8 Ávila.